Buenas noches a todos, bienvenidos al Colegio Médico del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el evento La aplicación médica del yoga, que está organizada por el Comité de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa del Colegio Médico del Perú y la Embajada de la India en el Perú. El día de hoy nos acompañan el embajador de la India, el honorable señor Vishwa Sabkal, que está con nosotros el día de hoy. El decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega López, y la doctora Magali Blas, titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú, del que depende el Comité de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa. Así los invitamos, por favor, doctora Magali Blas, a acercarse y sentarse. El doctor Pedro Riega, por favor, también. Y el honorable embajador Vishwa Sabkal. Muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar entonces con el evento. Para esto invito a la doctora Magali Blas, titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú, a dar unas palabras de bienvenida y presentación del evento. Bueno, muchísimas gracias con todos y todas por estar aquí. Soy la doctora Magali Blas, titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Esta es una nueva secretaría que hemos inaugurado en esta gestión y esta secretaría está orientada a realizar acciones de incidencia política en pro del bienestar de la comunidad y de los profesionales de la salud. Muchísimas gracias al excelentísimo embajador de la India y a nuestro decano nacional del Colegio Médico del Perú. Nuestra secretaría tiene 5 comités y uno es el Comité de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa. Recientemente hemos cambiado el nombre de este comité para que se alinee a lo que ya se hace en el mundo, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, en los Institutos Nacionales de Salud, que es hablar de la medicina integrativa, que justamente busca integrar la medicina tradicional y las otras medicinas también que hay, con la complementaria, y separarla de la medicina alternativa. Algo importante, y quiero felicitar al comité por organizar este evento titulado La aplicación médica del yoga, porque el yoga es una herramienta esencial de la medicina complementaria y sirve, por ejemplo, para ayudar a mejorar síntomas relacionados a la fibromialgia, a la depresión y la ansiedad. Así que felicito la iniciativa de este comité, esténse atentos a todos los conversatorios y los foros que tenemos en el Colegio Médico del Perú y le doy el pase a la doctora Matos, presidenta del comité. Muy bien, entonces continuamos con las palabras de inauguración. Invitamos al doctor Pedro Riega López, decano nacional del Colegio Médico del Perú, a darnos unas palabras. Muy buenas noches, estimados colegas. De manera muy especial, un agradecimiento y una bienvenida al excelentísimo embajador de la India en Perú, doctor Vishwa Sabkal. Mis felicitaciones tanto a la Secretaría de Incidencia en Política en Medicina y Salud Pública, encabezada por la doctora Magali Blas, y al Comité de Medicina Complementaria, Integrativa, Tradicional, presidido por la doctora Claudia Matos. Y como hemos escuchado a la doctora Magali Blas, el Colegio Médico tiene justamente este rol de poder relevar y poner y promover la medicina tradicional y complementaria de manera muy especial, rescatando e impulsando la generación de evidencia que nos permita garantizar su eficacia y su seguridad. Y en ese sentido, esa promoción y ese accionar permanente que se viene realizando y el cual felicitamos, se plasma hoy en una actividad que justamente trata de congregar todas estas miradas y componentes desde el aspecto de conocimiento, la seguridad y
el conocer las evidencias justamente que día a día aquí y en otras partes del mundo se generan y que debemos obviamente siempre estar al tanto, estar presentes y actualizarnos, y el sentido práctico de lo mismo también, ¿no? Ya que como médicos justamente nuestro reto y nuestro desafío es poder utilizar esos conocimientos y aplicarlos en la práctica en beneficio de nuestros pacientes. Quiero declarar inaugurado este evento, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de los presentes físicamente, pero también de quienes nos están acompañando en las redes sociales, y reafirmar el compromiso institucional del Colegio Médico por el impulso de la medicina complementaria, de la medicina tradicional e integrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Riega. Ahora invitamos al honorable embajador Vishwas Sabkal a darnos unas palabras. Buenas noches, buenas tardes. Dr. Magali Blas, Dr. Pedro Riega López, Dr. Claudia Matos Miranda, todos los invitados, amigos y amigas. Felicitación para organizar ese muy buen evento. Sorry, my okay. Spanish is that much. Yeah. We can translate from now if you want. I congratulate Medical College of Peru, as well as Dr. Claudia and Dr. Magali Blas, and as well as Dr. Pedro for organizing this wonderful event. Yoga's yoga's applications in the medical field. Yoga is a ancient wisdom, one can say, or ancient gift given by the ancient civilization of India. El yoga es una práctica milenaria muy antigua que tiene muchos beneficios médicos. And it's a gift from ancient civilization of India. Y es un regalo de nuestra tradición antigua o ancestral de la India. When I go to Kerala, I've been to there 2 times. I might be going more times also. Then I, of course, always compare with the Indian civilization, which is same 5,000 years back and kind of a thing. Cuando voy a Caral, y probablemente voy a ir otra vez, siempre recuerdo y comparo la tradición ancestral con lo que yo veo en Caral. When you do archaeological inventions there or findings you get it there, we have found some coins with yogic mudras. Cuando hemos ido a Caral, que obviamente tiene aparentemente más de 5.000 años, hemos encontrado algunas coincidencias en relación a lo que encontramos también en la India. So yoga is a very ancient, one can say. Second thing, we can see that first yogic guru, one can say, is a God Shankara or God Mahadev. I would need it to... Shankar. Shankar, sí, el dios. Lo que pasa es que lo que ha encontrado de similitudes precisamente con el dios Shankar. And first time yoga got coded in the 4th century AD by Patanjali. Y antes el yoga ha sido identificado en muchos miles de años hacia atrás y ha sido desarrollado también por Patanjali, que es el maestro del yoga. How we can use yoga practices with the modern medical services is very important. ¿Cómo podemos utilizar el yoga antiguo con formas de hacer una atención médica moderna? Es muy importante. And Government of India, in last few years, maybe 2 decades, one can say, we have one separate ministry for traditional medicines, including yoga into it, which is called as the Ministry of Ayush.
Y en India ya desde hace 2 décadas, aproximadamente 20 años, tenemos un ministerio que se dedica precisamente a estudiar también el yoga. A eso se le llama el Ministerio de Ayush. Of course, modern medicinal practices are being done all over India, but now we have started doing traditional medicine therapies also along with the modern medical sciences. Es cierto que en India también se hacía un yoga moderno, pero en la actualidad estamos haciendo más hincapié en el hecho de trabajar con la medicina tradicional y la medicina moderna. So in all our super specialty medical hospitals facilities, we have centers of Ayurveda and yoga also. Y en la actualidad, en todos nuestros centros de atención médica grandes, tenemos y entregamos atención en medicina ayurvédica y yoga. And we are seeing the benefits on the patients who are practicing both, who are using both. Y hemos visto los beneficios en los pacientes que practican ambos. So I congratulate to you for arranging this kind of a conversation today. Entonces, estoy muy contento porque hemos arreglado esta conversación el día de hoy. Next month, we are celebrating International Day of Yoga, which is coming on the 21st of June. We celebrate normally 1 week before, 1 week after kind of thing. The main event is being done in a Parque de Leyendas on 21st June at 9 o'clock. I invite all of you to be part of that. En el próximo mes estamos celebrando el Día Internacional del Yoga y generalmente hacemos actividades una semana antes y una semana después de ese día y los invitamos a todos a venir al evento principal el sábado 21 de junio que se dará en el Parque de las Leyendas. Thank you once again. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos a nuestras autoridades aquí y los invitamos ahora a sentarse aquí adelante para que podamos pasar a la presentación. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos segunditos para mover las cositas. Excelente. Muy bien. Bueno, la siguiente presentación. En la siguiente presentación vamos a hablar un poco de cuál es el mecanismo del yoga, cuál es la ciencia detrás del yoga y algo de su aplicación médica. Bien. Esta presentación está a cargo mío. Yo soy la doctora Claudia Matos Miranda, soy la presidenta del Comité de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa y bueno, vamos a tener la oportunidad ahora de hablar un poquito de cómo y por qué funciona el yoga. La idea de esta presentación o de este evento es principalmente hacer de conocimiento de cómo es que el yoga funciona y por qué es una excelente herramienta de medicina complementaria. Así que nos interesa muchísimo que los profesionales de la salud nos escuchen y también quienes ya practican yoga y los profesores de yoga, ¿sí? Como hemos visto y como lo mencionó el embajador de la India, esta es una ciencia milenaria. Entonces, en realidad en el mundo se practica el yoga desde hace miles de años, solo que en los últimos años es que ha habido el interés de hacer los estudios y las investigaciones a nivel biomédico para poder entender cómo es que funciona. Porque claramente se ha notado que algo hace. Bien, así que hoy día vamos a ver por qué. Bien, ahora yo veré por acá, voy a girar un poquito por aquí, no es que no los quiero ver, pero si no, no veo mi presentación. Vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué cosa es el yoga? Primero, para poner un poquito en la mesa qué cosa es de lo que estamos hablando. El yoga en sánscrito, en realidad la raíz de la palabra es yug. Y esta palabra en sánscrito significa unión o juntar. Es en realidad ¿de qué? ¿La unión de qué? La unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Se origina en la India como una disciplina filosófica o espiritual.
¿Para qué? Para liberar a los practicantes del sufrimiento o de la enfermedad. Y nace entre los 6.500 a 4.500 años antes de Cristo. De hecho, si nosotros vamos y visitamos la India, por eso es que el embajador menciona que cuando se va a Caral, encuentra cosas similares a lo que él va a encontrar en la India, porque uno cuando va a la India va a encontrar en las paredes, ¿sí?, imágenes claras de personas realizando posturas yógicas, ¿sí? Sin embargo, es cierto que cuando uno va a la India y encuentra ciertos centros arqueológicos, se parecen muchísimo a muchos centros arqueológicos que nosotros tenemos aquí, que datan de más de 5.000 años antes de Cristo. Todo esto para decir que es una ciencia muy antigua, pasa más de 5.000 años aproximadamente, y el origen es en la India. Es importantísimo saber esto porque en algunos casos y en el pasado se ha dicho hasta que el yoga puede haber sido originado en Alemania, ¿no? O hasta esto que les voy a decir que parece broma es cierto, hasta dijeron que lo inventó Madonna, ¿verdad? No, el yoga se origina en la India. ¿No paso? ¿O para dónde es? Para acá. ¿Cómo funciona esto? ¿Para acá? Ah, para allá. Okay. Creo que la batería no está funcionando. ¿Ya? Ok. El anterior es el primero que vi, ¿verdad? Bien. Ahora, el yoga en general, para hablar en líneas generales, lo que hace es principalmente combina prácticas físicas, respiratorias y meditativas que trabajan para la salud física, mental y emocional. Como lo dijimos al inicio, el yoga es una filosofía, es una disciplina que se desarrolló para ayudar a las personas a eliminar las molestias físicas, mentales que podían tener emocionales, porque la idea del yoga es que uno llegue a un estado tal que le permite llegar a tener lo que se le llama la liberación o la iluminación. Entonces yo no puedo pensar en iluminarme, o mejor dicho, aumentar mis niveles de conciencia, si es que estoy con una dolencia. En pocas palabras, y lo voy a poner simple, está un poquito difícil comenzar a pensar en los demás si a mí me duele el dedo gordo del pie izquierdo. Entonces, la idea original de presentar este tipo de prácticas era precisamente para ayudar a las personas a que tengan un bienestar físico y mental suficiente que les permita concentrarse en el desarrollo espiritual. Bien, así nace el yoga. Bien, seguimos. Ahora, vamos a hablar de lo más común. Esto es lo que la mayoría conoce. No tenemos la intención de dar una clase védica de yoga, pero sí vamos a dar algo simple para que todos nos ubiquemos. Estos son lo más común, las posturas, que son las asanas. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de esto. Aumentan la fuerza y la flexibilidad del equilibrio. La respiración, que son prácticas a las que se le llaman pranayama, influye en el sistema nervioso promoviendo la relajación y la reducción del estrés. Y la meditación, muchas personas creen que la meditación es diferente al yoga. En realidad, lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos una práctica de yoga es caer en un estado meditativo. Pero sí es cierto que existen algunas prácticas a las que se les llaman técnicas de meditación y a estas se les coloca dentro de la clasificación de dhyana. Y esto ayuda a calmar la mente y aumentar la concentración. Sin embargo, todas esas herramientas forman parte de una misma práctica. Y es muy importante entender que cuando nosotros practicamos cualquier práctica de yoga, sea física, sea utilizando un sonido, sea utilizando la respiración, lo que estamos buscando es caer en un estado meditativo. ¿Y qué es un estado meditativo? Es ese estado en el cual yo no me enredo con la mente. O sea, que yo no estoy todo el tiempo pimponeando en conversación con mi mente, que es el origen de la mayoría de los problemas que tenemos. Bien, de hecho, la mayoría de las cosas que nosotros desarrollamos como enfermedad vienen a partir precisamente de
esa ansiedad que yo puedo sentir a la hora de estar generando conversaciones que no son necesarias en mi cabeza. Entonces, ¿qué hace la meditación? Cuando entro en meditación, entro en ese estado mental en el cual ya no estoy conversando tanto y no me enredo tanto con mis pensamientos. Siguiente. Y bueno, solamente para hacer un resumen simple, siempre nos preguntan cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacer alguna práctica de yoga física versus hacer ejercicio, si es que yo con el ejercicio también puedo lograr ciertos beneficios, ¿verdad? La diferencia entre el yoga y el ejercicio o algún otro tipo de práctica es que resulta que todos estos efectos que ustedes están viendo en la pantalla se dan al mismo tiempo. Los voy a enlistar rápidamente. Trabaja sobre aspectos psicológicos, porque como dijimos hace un rato, baja esa rueda que está mental, ¿verdad? Número 2, hay sensación de control corporal. El esfuerzo muscular se estimula. Hay aumento del equilibrio. Luego, la elongación, se da la elongación músculo-facial. Mejora la coordinación de los movimientos. Tiene un efecto calmante. Activan amplias zonas del sistema nervioso central y ayuda a desarrollar nuevas conexiones neuronales relacionadas al aprendizaje de destrezas. Todo eso se da cuando estoy haciendo una práctica de yoga. Bien, ¿seguimos? Ahora, ¿cómo funciona? Ustedes dirán, bueno, suena muy prometedor esto de hacer una práctica de yoga y que todo eso suceda al mismo tiempo. En realidad ya se han hecho estudios y ya se identifica cómo es que esto funciona. Y aparentemente lo que sí está sucediendo es que las prácticas de yoga, cuando se mide antes y después de hacer una práctica de yoga, sí se ha evidenciado que produce un aumento del GABA cerebral. Reduce el estrés oxidativo, estabiliza el sistema nervioso autónomo por disminución de la actividad simpática y aumento del tono parasimpático. Mejora la eficiencia metabólica. Modifica conexiones límbicas, es decir, atenúa respuestas hipotalámicas de tipo autonómicas y neuroendocrinas asociadas con el estrés. Y puede reducir la descarga aferente del nervio vago, calmando el sistema límbico y el tálamo. Es decir, en resumen, sí está trabajando a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente es por eso, al aumentar la cantidad de GABA circulante, entonces yo voy a sentir mayor relajación, voy a tener mejor concentración, voy a tener mejor memoria a partir de esos cambios que yo genero después de practicar una práctica de yoga. Siguiente. Y esto es un dato importante. A mí me gustaría saber quiénes conocen qué cosa es la anandamida. ¿Nadie? Y el doctor no vale, pues doctor. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie conoce qué cosa es la anandamida? Ay, el doctor también sabe. ¿No? ¿Nadie sabe qué es la anandamida? ¿Alguien sabe qué es el cannabis? ¿Sí? ¿Sí saben qué es el cannabis? Ok, muy bien. Bueno, resulta que nosotros, en el afán de poder estudiar, o mejor la medicina, en el afán de querer estudiar qué cosa sucede cuando uno consume cannabis, por qué estamos tan felices después, o cuando a la gente consume cannabis, por qué se pone tan contento, ¿sí? Ok. Comenzaron a investigar y se dieron cuenta que hay unos receptores en nuestro cerebro que reciben muy bien el cannabis, o ciertas, en todo caso, ciertos cannabinoides, ciertas sustancias que tiene el cannabis. Se pegan unos receptores, como si estuviera listo para ello. ¿Y por qué está listo? Porque resulta que nosotros tenemos algo que se llama, un neurotransmisor que se llama anandamida. Y la anandamida es una sustancia endocannabinoide, es decir, es una sustancia que se parece al cannabis y que nosotros mismos la producimos. ¿Sí? Y lo que se ha descubierto es que la razón por la cual la gente después de que hace yoga se siente tan feliz es porque aumentan los niveles de anandamida. ¿Sí? Esa es la razón por la cual cuando ustedes se van, por ejemplo, a la India, van a encontrar a muchos maestros de la India, esos muy antiguos y unos gurús importantes, y van a decir, yo siempre ando como drogado. Y esa es la razón. Resulta que cuando nosotros hacemos yoga, estamos estimulando no solo la GABA, sino le incrementa el nivel de anandamida que podemos tener de manera interna. Siguiente. Y bueno, esto solo es un póster que quiero dejar aquí,
que en algún momento en los departamentos de medicina de la Universidad de Harvard, Harvard es una de las universidades, no la menciono nada más porque claramente Harvard tiene un nivel como universidad, sino que es una de las universidades que más ha estudiado el yoga. En la actualidad no solamente tiene un grupo que trabaja en yoga, sino tiene varios. Y por ejemplo, es un póster que en algún momento se dejó en las diferentes unidades de atención de medicina en Harvard y habla de los diferentes beneficios del yoga más allá del yoga mat, más allá de la alfombra del yoga, ¿sí? Y esto es importante. Si uno practica yoga con regularidad, va a identificar que bajan los niveles de cortisol, es decir, estamos menos ansiosos, menos preocupados, ¿sí? Aumenta los niveles de serotonina y melatonina, o sea que estamos felices y podemos dormir mejor. Baja los niveles de interleuquina 6, para los que no son médicos saben la importancia de ellos, está relacionado con el sistema inmunológico, entonces hace que finalmente nuestro sistema inmunológico responda mejor. Baja los niveles de proteína C reactiva, que es esa proteína que sube cuando estamos muy inflamados, ¿sí? Los inmunólogos lo conocen muy bien, los reumatólogos lo miden todo el tiempo. Y aumenta las actividades de linfocitos tipo natural killers, o sea, son esos linfocitos que salen cuando tenemos una infección, así que nos ayuda precisamente a tener una mejor respuesta inmunológica ante infecciones. A nivel cognitivo, es más beneficioso que una rutina de ejercicio intensa, aumenta el líbido y la actividad sexual, aumenta la salud cardiovascular. A este punto ya la Asociación de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología ya recomienda hacer yoga como práctica para recuperarse después de un infarto cardíaco. Disminuye el dolor, disminuye la percepción del dolor. Ayuda muchísimo cuando estamos teniendo alguna dolencia que nos genera dolor y nos ayuda a disminuir la percepción del dolor. Aumenta la concentración y memoria, rejuvenece. De hecho, ha probado parar la disminución del tamaño de los telómeros. ¿Todos saben qué cosas son los telómeros? Si no lo saben, voy a hacer un resumen así bien grosero. Para una genetista es bien grosero decir esto, pero lo voy a decir. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos los cromosomas en donde están nuestros genes, ahí encimita tenemos como como diríamos un gorrito, ¿okay? Que nos va a determinar más o menos qué tan viejo está nuestro ADN. ¿Sí? ¿Qué tan viejo estamos, a nivel celular estamos nosotros? Y cuando más chiquititos están los telómeros, entonces mayor vejez celular. ¿Sí? Lo estoy diciendo bien simple y bien groseramente. Lo que se ha notado es que cuando se practica yoga de manera regular, aparentemente los telómeros se quedan sin envejecer, a pesar de que, o sea, sin acortarse, a pesar de que deberían, y incluso se ha visto que los telómeros podrían aumentar de tamaño. Eso todavía está en estudio. O sea, eso quiere decir que no solamente es que detiene el proceso de envejecimiento, sino que podría hasta revertirlo. Sí, por eso es que se habla mucho de longevidad cuando se habla de yoga. Siguiente. Y bueno, aplicación médica, ¿sí? El yoga ya es considerado como una terapia mente-cuerpo, que es una terapia mente-cuerpo que básicamente va a trabajar el cuerpo, la mente, y a la hora de trabajar la mente o el cuerpo voy a tener un efecto a ambos, ¿sí? Y puede originar otros síntomas. En realidad, la ventaja de las terapias mente-cuerpo en general es que suelen ayudar mucho y podríamos, vamos a diagnosticar algo, vamos a tratar algo con la terapia mente-cuerpo y resulta que no solamente me ayuda con ese problema para el cual yo di la terapia, sino que comienza a ayudarme con otras cosas más. Y la ventaja del yoga, como vimos al inicio, trabaja a la vez en varias cosas. Entonces yo podría estar dándola para reducir la ansiedad en una persona, pero resulta que luego regresan y dicen, bueno, y también estoy un poquito más flexible y ya mis rodillas no me duelen. Así que como actúa en varias cosas, vamos a tener efectos en varios niveles. Lo otro es, la ventaja de las terapias mente-cuerpo, en este caso sobre todo el yoga, es que suelen tener pocos o ningún efecto secundario, ¿sí? La seguridad, eso sí, se va a ver comprometida en función al nivel de capacitación de la persona para poder hacer el entrenamiento. Y esto es algo muy importante porque tenemos diferentes niveles de entrenamiento para entregar yoga, ¿sí? Ahora, no todas las prácticas van a ser seguras para todas las personas. Hay infinidad de prácticas en yoga. ¿Sí? Solamente en el Hatha Yoga podríamos tener más de 80 posturas para poder trabajar. Solamente les estoy hablando de un tipo.
Entonces, obviamente, sí es importante que la persona que les va a entregar la práctica de yoga sepa qué cosa es lo que está haciendo, ¿sí? Y es bastante segura para el manejo de estrés para todos los grupos etarios. Como dijimos al inicio, atenúa la cascada del estrés reduciendo la percepción del estrés. Bien, y va a disminuir las manifestaciones fisiológicas del estrés, reduciendo ¿qué? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. O sea que es ideal para personas que sufren de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Bien, siguiente. Ahora, ya hablamos de todo lo que el yoga puede hacer, pero es muy importante decir qué cosa es lo que el yoga no es. El yoga, al inicio dije, es una disciplina, es una filosofía, y en la actualidad a nivel médico se considera una terapia mente-cuerpo, ¿sí? Pero el yoga no es un deporte, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. No es un deporte. Siguiente. Tampoco esto es lo que significa yoga. Mucha gente cree que el yoga es pararse de cabeza. No. Siguiente. O doblarse como un pretzel, ¿verdad? No, el yoga no es pararse de cabeza, no es doblarse como un pretzel y tampoco es solamente para chicas rubias que están al frente del mar azul, ¿ok? Que es lo que muchas personas a veces creen que es. Siguiente. Esto es el yoga. El yoga se le puede dar a todas las personas, no importa la edad, ¿bien? No importa el tamaño. Siguiente. No importa. La gente cree y dice, es que para hacer yoga tengo que ser delgado y tengo que ser flexible. En realidad lo que va a hacer el yoga es te va a ayudar a bajar un poquito de peso y también va a ayudarte a ser más flexible. Por lo tanto, es lo que más necesitamos hacer cuando no tenemos flexibilidad. Siguiente. Y es por eso que existe el Día Internacional del Yoga. Porque en el 2014, después de ver, digamos, la forma como se le estaba tratando al yoga, como si fuera algo como un deporte o como si fuera algo solamente para un grupo de personas, o incluso se estaba enajenando la forma como se daba, como ustedes bien escucharon, es una ciencia antigua, entonces hay que saber darla y hay que saber hacerla. Y lo que vieron muchos de los maestros de yoga es que se estaba haciendo cambios a las prácticas que ya no estaban dando los efectos que debería dar. Y obviamente también se le estaba faltando el respeto a una ciencia muy antigua. A partir de ahí es que el gobierno de la India, junto con algunos maestros importantes del yoga, presentaron ante las Naciones Unidas la posibilidad de tener el Día Internacional del Yoga para que, con la intención de concientizar al mundo la importancia de la práctica, lo antiguo que es el origen del yoga y que originalmente se dé preferencia a la práctica de un yoga tradicional, porque lo cierto es que el yoga se ha modificado tanto que ya no se tiene el efecto que se tenía antes, y al no tener el efecto que se tenía antes, entonces lo que sucede es que la gente dice, esto no sirve, y finalmente ya no lo quieren hacer, cuando en realidad, bien hecho, podríamos llegar a tener muchos beneficios. Bien. Siguiente. Bien, antes de pasar a esta parte, quiero hablar de precauciones y de otras cosas que el yoga nos puede ayudar a hacer. Una de las grandes ventajas del yoga, cuando mencioné al inicio de que aumenta los niveles del GABA, obviamente nos ayuda a desarrollar neuroplasticidad. Nosotros tenemos esa habilidad de manera natural, la neuroplasticidad. Se llama la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse a ciertas necesidades y comienza a generar diferentes conexiones celulares, ¿verdad? O neuronales. El GABA ayuda a que eso suceda. Entonces, cuando nosotros estamos practicando yoga, vamos a tener no solo flexibilidad física, sino flexibilidad mental, lo cual nos ayuda para que nosotros podamos hacer cambios de pensamiento. Dije al inicio, el problema por el cual nos metemos a veces en rollos es porque estamos pensando lo mismo a cada rato o tenemos algunos pensamientos que nos hacen daño. Y a veces estamos en el psicólogo varias veces y no pasa nada. Cuando comenzamos a hacer prácticas de yoga, de pronto comienza a haber una neuroplasticidad aumentada y entonces me es más fácil incorporar ideas nuevas o hacer cambios en las ideas. Ya hemos visto todos los beneficios que da el yoga, hemos visto cómo funciona
Y desde ya les comento, y esto quizás es tan interesante para los médicos como para los profesores de yoga, es que en el Perú ya desde el año pasado existe un documento formal que habla de las definiciones y conceptos sobre medicina complementaria, en donde se mencionan todas las herramientas de medicina complementaria sobre las cuales existe suficiente evidencia científica para que todos podamos utilizarlos como complemento en nuestras terapias. Y este documento lo pueden encontrar en línea, está emitido por el Ministerio de Salud. Dentro de ese documento está el yoga. Y hay un pedazo en donde básicamente se habla de este tema. Entonces los invitamos a revisarlo. Bien, siguiente. Y bueno, solamente para que sepan, la Organización Mundial de la Salud tiene también, así como nosotros tenemos, un comité o una dirección de la medicina tradicional complementaria integrativa. Lo pueden visitar, ahí también se habla de estos temas. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que en la medicina convencional, la medicina moderna, la medicina actual, integremos el uso de ciertas herramientas que tienen un origen tradicional sobre las cuales existe evidencia científica. Eso quiere decir que lo ideal es, con esta información que estamos teniendo del yoga, y vamos a ver ahora más, en la siguiente presentación vamos a ver una serie de estudios científicos que muestran cómo es que esto funciona, para que podamos nosotros poco a poco así sentirnos más seguros de integrar el uso de esta práctica en nuestra práctica médica. Siguiente. Eso somos nosotros, los invitamos a visitarnos, ¿sí? Poco a poco vamos a ir poniendo más material y los invitamos a seguir también en la página del Colegio Médico, en Facebook y en Instagram, para que sepan cuando tenemos diferentes actividades en relación a esto. Siguiente. Muchísimas gracias. Muy bien. Quería saber si hay alguna pregunta. Sí. Dale, te la paso. Quería preguntarte, por ejemplo, con respecto a la natación, quizás esto es algo un poco personal, pero cuando practicas natación también tu mente está en silencio porque no puedes hablar, estás pensando y además haces ejercicios físicos y es como que también sientes a veces ese bienestar cuando terminas. Entonces, pero sí es un deporte, a diferencia del yoga, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la comparación en ese caso? Muy buena pregunta. La realidad es que el entrar en estado meditativo es algo natural para nosotros. O sea, todos nosotros podemos entrar en estado meditativo y existen diferentes herramientas para que nosotros logremos ese estado meditativo. El yoga es una herramienta rápida, eficiente y sostenible. O sea, es decir, que el efecto del yoga hace que podamos entrar en el estado meditativo pronto y mantenerlo a lo largo del tiempo. En cambio, cuando hacemos un deporte, sí vamos a entrar en un estado meditativo, después de un rato, ¿no? O sea, es como cuando uno comienza a correr, recién cuando corre no lo siente, pero después de un rato entra en un estado que pareciera que estuviera uno pues como mirándose adelante nada más y no ve nada más. Lo mismo pasa con la natación. Lo mismo pasa con el surf, de hecho. Se considera que la natación, el surf, el correr son prácticas que ayudan a las personas a entrar en estado meditativo. El tejer, el tocar un instrumento, todas esas herramientas nos ayudan a caer en estado meditativo. La diferencia con el yoga es que la práctica del yoga está diseñada, si hacemos un yoga tradicional, ¿sí? Está diseñada para que nosotros podamos caer en ese estado meditativo pronto, ¿sí? Podríamos hasta en 5 minutos caer en ese estado meditativo y mantenerlo, ¿no? Esa es la diferencia. Gracias, sí. Entiendo que para la India el yoga es la medicina tradicional. Para nosotros, Perú sería medicina complementaria. Es correcto. ¿Y integrativa podría explicarnos? Ah, ok. La medicina integrativa es un sistema de atención. Es un sistema de atención que lo que hace es incorpora el uso de herramientas complementarias sobre las cuales existe la mejor evidencia científica posible para tratar una dolencia, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una persona, por ejemplo, con fibromialgia, ¿verdad? Entonces, el yoga probablemente va a ser una de las mejores herramientas para ello, junto con el qigong o con el tai chi.
Las terapias mente-cuerpo han probado ser muy efectivas para poder ayudar a las personas con fibromialgia. Pero voy a utilizar las herramientas que tienen la mayor evidencia científica, versus el hecho que yo diga, voy a dar, por ejemplo, unas gotitas sobre las cuales no tengo evidencia científica. O sea, la medicina integrativa ubica las herramientas de medicina complementaria sobre las cuales existe evidencia científica y la incorpora y la mezcla, la combina con la práctica de la medicina convencional. Entonces, la medicina integrativa, por definición, la practica un médico que utiliza la medicina convencional y que utiliza herramientas de medicina complementaria sobre las cuales existe evidencia científica. Buenas noches, felicitaciones. Gracias. Una consulta. Hacer una correcta posición de yoga significa que tu salud está mejor que los que no alcanzan la postura indicada, la figura, la posición estampa. O sea, Muy buena pregunta. y cuando seas más flexible, ¿quiere decir que seas más saludable? No. La respuesta a esa pregunta es no, no necesariamente. El hacer una postura adecuada de yoga, porque estamos hablando del yoga de asanas, porque existen otros tipos de yoga, el hacer una postura correcta de yoga podría darse porque soy muy flexible, de nacimiento. Incluso existen, por ejemplo, dolencias que son de origen genético que hacen que las personas sean extremadamente flexibles. Por ejemplo, personas que tienen Ehlers-Danlos. Esas personas van a poder hacer una postura de yoga, entre comillas, perfecta, ¿sí? Pero no necesariamente están haciendo el trabajo que necesitan hacer con la postura. La idea de las asanas es pasar de donde yo estoy a eso ideal. El tema no es la asana, el tema es el proceso por el cual yo paso de donde yo estoy a ese ideal. Y es la disciplina de sentarme para poder hacer la práctica que hace el cambio en mí. Es el esfuerzo. Si es que yo de manera natural me siento flexible y entonces entro rápidamente en una postura, no estoy haciendo ningún esfuerzo para pasar de donde yo estoy a algo ideal. Y es por eso que es tan importante que sea una persona entrenada en yoga que identifique cuál es la práctica ideal para la persona. Porque puede ser que esa persona sea muy flexible porque nació con Ehlers-Danlos, pero no tiene equilibrio. Entonces yo tendría que trabajar sobre prácticas sobre las cuales hay equilibrio. O puedo ser yo muy flexible, pero soy muy ansioso. Entonces necesito trabajar sobre las prácticas que me van a ayudar a reducir la ansiedad. Y esa pregunta que tú haces te la agradezco porque lo que pasa es que nosotros en el yoga clásico le llamamos a los yogis de Instagram. O sea, esos yogis que aparecen en Instagram con la postura perfecta, ¿no? Pero cuando hablas con ellos claramente están más ansiosos que uno, ¿no? Entonces es como, no necesariamente el tener una postura perfecta implica que yo estoy en salud ideal, porque mi salud no solamente es que yo entre en una postura ideal, sino que mentalmente, emocionalmente, socialmente estoy bien. Gracias. Creo que por acá había una pregunta. Tenemos unos 5 minutitos más. Sí, por favor, ¿dónde se puede aprender el yoga? Aquí en Miraflores, por ejemplo. Pues sería bueno aprenderlo acá, es lo que estoy tratando. O sea, hoy día vamos a aprender. Hoy día vamos a hacer una práctica de yoga. La verdad es que ante esa pregunta la respuesta ideal es busquen una escuela de yoga clásica. Traten de buscar una escuela de yoga lo más clásico tradicional posible, porque generalmente son los más pegados a lo que se hace de manera correcta. Por otro lado, cuando identifican a un profesor, una de las cosas que los ayuda a identificar hasta qué punto saben lo que están haciendo es que también están entrenados por un profesor que ustedes pueden identificar. En el yoga en realidad es una ciencia que sale de la medicina tradicional india, como alguien por acá lo dijo, y el yoga está relacionado con Ayurveda directamente. Si nosotros necesitamos entrenarnos en yoga, el entrenamiento tiene que ser largo. Entrenarse en yoga es casi como entrenarse en una carrera en específico. Es como entrenar de alguna manera a alguien en atención de salud. Entonces un entrenamiento de, 200 horas es muy poquito. En 200 horas difícilmente yo puedo entender cómo funciona el cuerpo.
Normalmente lo ideal es buscar profesores que tengan un entrenamiento largo. Ahora, eso no quiere decir que alguien que hayas entrenado por 200 horas no pueda dar algo simple, sencillo y que sí sirva, ¿verdad? Hay herramientas que se pueden hacer y, por ejemplo, cuando se hizo el Día Internacional del Yoga, lo que se intentó hacer es generar algo que se llama, o sea, lo que se hizo es generó un sistema que se le llama el Protocolo Internacional de Yoga, con la idea de homogenizar lo que los profesores de yoga van a entregar, ¿verdad? Y eso se generó a partir de reuniones con los maestros más importantes de yoga en la India. Entonces la idea es precisamente que los profesores por lo menos conozcan cómo entregar el Protocolo Internacional del Yoga, que es lo básico, indispensable que tendrían que aprender a dar. A partir de eso, obviamente, ya hay gente que tiene entrenamientos mucho más largos, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ahí está. A ver, por acá hay unas. Cogemos 2 más y cerramos para pasar a la siguiente ponencia. Doctora, muchas gracias. Buenas noches, Clara, Buenas la noches. explicación. Yo tengo una duda, doctorita. Hace tiempo conocí el tema del mindfulness y quería saber qué tan relacionada estaba con el yoga. Creo que ya por lo que ha explicado es Lo mismo. Entonces, entiendo que tiene el mismo nivel de evidencia. Creo que Sí. muchos hospitales en el extranjero incluso lo están usando para mejorar, ¿no?, la atención de los profesionales de salud, ¿no? Entonces, quería un poquito que me dé algo más al respecto. Gracias. En realidad el mindfulness si hacemos nada más la traducción directa del inglés al español, no es otra cosa que el trabajar precisamente en aumentar los niveles de conciencia, que eso lo van a hacer todas las prácticas de yoga, ¿verdad? Pero sí es cierto que utilizaron la palabra para poder identificar una técnica en exclusiva que se hace a nivel del budismo. ¿Por qué? Porque es una de las prácticas, una de las técnicas de meditación que se estudiaron más. De hecho, Harvard y McGill fueron 2 de las universidades que estudiaron más este tipo de técnica. Y es una técnica en exclusiva. Entonces, ustedes cuando van a escuchar la palabra mindfulness, se van a referir al mindfulness en general, como es aumentar los niveles de conciencia, o la técnica en especial. Esta técnica es una técnica de meditación más, ¿sí? Pero es una de las más estudiadas. Entonces, como les decía hace un rato, las técnicas de meditación forman parte del yoga, no se separan. O sea, la meditación no va separada del yoga, sino que el yoga tiene como objetivo entrar en meditación. Hay varias herramientas, entre ellas hay técnicas de meditación, y entre esas técnicas de meditación está el mindfulness. Entonces, hablar de mindfulness es casi como hablar de Colgate. Es una pasta de dientes, entonces en este caso el mindfulness es una técnica de meditación. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Una consulta. Como profesora de yoga, tengo varios alumnos que llegan por recomendación médica, Sí. pero sabemos que el yoga es una práctica espiritual. Ujú. ¿Cómo los profesores deberían desarrollar esto, no? Muy buena pregunta. En realidad, sí es cierto. Como mencionamos al inicio, el yoga es primero una disciplina y es una filosofía de vida. Por lo tanto, muchos de los profesores de yoga que se han entrenado, por decirlo, hace 20 años, se entrenaron bajo ese concepto, que es una disciplina y es una filosofía. Es un estilo de vida, es una forma de vivir y de afrontar las cosas. Pero sí es cierto que ante la evidencia científica que existe en relación al yoga, ahora ya los médicos están indicando que se haga yoga porque está evidente. Bien. Y la verdad es que voy a decir lo que diría mi maestro. No importa por qué llegan a hacer yoga. Si llegan porque tienen la espalda rota, está bien. Si llegan porque de repente tienen un problema de ansiedad, está bien. Lo natural es que como es una práctica y una filosofía, conforme va pasando el tiempo, se va a resolver el problema físico, emocional o mental que tiene la persona. Y conforme va pasando el tiempo, si ellos quieren explorar un poco más en esa filosofía, pues lo harán. Si no, algunos se quedarán con la herramienta como tal, ¿sí? Pero bendición que llegaron a hacer la práctica. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Gracias. De hecho, en mi opinión, todo el mundo debería hacer por lo menos, aunque sea una práctica de pranayama. Por lo menos, creo que yo pienso eso. Sí, gracias. Ya, la última.
Ok, esta es la última respuesta y estoy muy feliz que la hayas hecho. La meditación no es poner la mente en blanco. De hecho, si alguna vez ustedes a alguien decir que meditar es poner la mente en blanco per se, es muy probable que todavía no haya experimentado la meditación como tal. Sí es cierto que eso que dicen, poner la mente en blanco, viene de una mala traducción de algo que implica shunya. Me voy a poner un poco, voy a extenderme un poquito. Shunya es vacío. Esa es la traducción de shunya, vacío, es decir, vacío lo que tengo acá. No significa no pensar en absolutamente nada. De hecho, la intención de una persona que practica yoga es llegar a estar en estado meditativo aun cuando está haciendo una presentación al frente de más de 100 personas. Esa es la idea. Que yo pueda no estar enganchada con mis pensamientos y estar en vacío mientras estoy hablando con ustedes. Esa es la idea, eso es lo que quiere todo practicante de yoga. Entonces quiere decir que no piensa. Tú no le puedes pedir a tu mente que no piense, como no le puedes pedir a tu corazón que no lata, pero sí le puedes pedir que no se enrede. Y esa es la meditación. Y esto de concentrarse en un solo punto es una técnica. Es una técnica bastante conocida, famosa, sobre todo budista, pero no es la única. Hay algunas personas que no lo pueden hacer y esa es la razón por la cual muchas personas cuando llegan dicen, no, yo no puedo meditar, no lo logro. En realidad no es que no pueda meditar, todos llegamos a un estado meditativo en algún momento. Es solamente que cada uno podría necesitar diferentes herramientas en función a cómo es. Y por eso se dice que el yoga no se puede separar de la ayurveda. Porque en realidad cuando la ayurveda considera que cada persona es distinta, por lo tanto cada persona podría estar necesitando diferentes tipos de prácticas. Eso no quiere decir que todos no podríamos hacer una y que nos pueda funcionar, pero en general lo ideal es que cada persona organice su propio sistema. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por ello y vamos a pasar a la siguiente, que esta es la que, aunque no lo crean, es el plato principal. Vamos a ver, la que viene es muy importante y esta, por favor, vamos a escuchar al doctor José Aguilar. Es miembro del Comité de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa. El doctor Aguilar es médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología. Es médico del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, jefe de Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es directorio de Maestría de Inmunología y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigador en medicina complementaria y el doctor va a hablar de algo muy interesante, va a hablar de los estudios científicos actuales en yoga. Así que si hasta ahora no me creyeron, después de él se van a hacer yoga. Gracias. Okay, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento por su presencia, muy importante para nosotros en esta primera actividad del año. Vamos a hablar, como dijo Claudia, de lo que es la evidencia científica actual sobre el yoga. Para los que no son médicos, de repente resulta un poquito complicado, pero voy a tratar de hablarlo de una manera lo más sencillo posible para que sea entendible. ¿Okay? Antes que me olvide, siempre me olvido, tengo mi libro Base de la Inmunología Clínica, donde hay todo un capítulo sobre medicina complementaria y hay una parte específicamente dedicada a medicina terapia mente-cuerpo, entre los cuales también está yoga. Escribimos más de 74 autores, una buena parte son peruanos, pero hay muchos extranjeros también. Vamos a hablar un poco de investigación, algo que no se practica mucho en el Perú, quisiéramos que se haga mucho más, y dentro de las investigaciones hay varios tipos de investigaciones y cualquier tipo de investigación que se haga es buena. Lo único hay que hacerla, ¿sí? Entonces, todas las investigaciones son buenas. Hay diferentes tipos. Una serie de casos, o sea, un grupo de casos que se juntan para presentarlos como un documento, es una investigación, puede ser una revisión de un tema, yo agarro toda la información disponible, la leo y hago un resumen, puede ser estudios descriptivos, o sea, yo agarro lo que está sucediendo en una posta y veo qué cosas se ven frecuentemente, qué análisis he encontrado, qué correlaciones hay, ¿no es cierto? Análisis, composición química de una planta medicinal, de una sustancia determinada, también es un estudio interesante. La farmacocinética, cómo se mueve alguna molécula
que yo he administrado a un paciente o una persona, también es una investigación. Hay encuestas evaluatorias. Durante la pandemia, esto de las encuestas disparó tremendamente porque la gente no podía salir, pero sí hacía encuestas telefónicas. Se publicaron muchísimos artículos sobre encuestas evaluatorias. Hay estudios epidemiológicos, son muy importantes para conocer la presencia de enfermedades. Ya los estudios más complejos, los estudios casos y controles, por ejemplo, agarrar grupo de pacientes con una condición determinada y ver el efecto que va a producir. Los estudios clínicos intervencionistas, o sea, yo le doy a un paciente algún producto, un medicamento, una planta medicinal, una intervención psicológica, ¿no es cierto? Todos esos son estudios de intervención en humano. Estos estudios necesariamente tienen que pasar por el control del Instituto Nacional de Salud, del Comité de Ética, para su aprobación y ejecución. Y luego hay las revisiones sistemáticas exploratorias que se llaman los Scoping Review, por su nombre en inglés, que está muy difundido, actualmente está haciendo bastante, y los metaanálisis, que son la interpretación estadística, el análisis estadístico de, cuando se pueda, de las revisiones sistemáticas, ¿sí? Esto de aquí se llaman estudios secundarios, investigaciones secundarias. En las investigaciones secundarias no se estudia pacientes, animales, cultivo celular, eso no se estudia. Se estudia otros estudios. Esa es la investigación secundaria, estudia otros estudios. ¿Por qué? Porque a veces hay resultados que son contradictorios o son poco claros o que se pueden prestar a confusiones. Entonces, cuando uno quiere tener certeza sobre un determinado efecto de un estudio, de un producto determinado o de una técnica contra otra técnica, hace lo que se llaman las revisiones, las investigaciones secundarias, donde están, como les digo, los revisiones sistemáticas, que son procesos bastante complejos, requiere varias personas que realicen la investigación, requiere mucho tiempo, usualmente se usa bastante tiempo para desarrollarlas, ¿ok? Están las revisiones sistemáticas exploratorias, los Scoping Review, que son un poco más cortos, pero son más amplios. En una revisión sistemática yo estudio un evento, un producto contra otro producto contra placebo, o estudio un efecto de algo contra otro, estudio dos cosas, es dicotómico. Por un lado el efecto y por otro el producto, y por otro lado algún otro producto o un placebo o lo que sea. Son dicotómicas. En cambio, en las revisiones exploratorias yo veo todo lo que hay sobre ese tema para ver qué cosa se ha estudiado de ese tema y qué cosa falta estudiar de ese tema. De hecho, los Scoping Reviews sirven para dar idea de qué cosa está faltando investigar para que sea sobre eso una revisión sistemática. Pero es mucho más corto, pero la revisión sistemática, cuando hay suficiente cantidad de estudios, que pueden ser pocos, no necesitan ser muchos, pero que tengan sustento suficiente para poder hacer análisis estadístico del resultado que estoy buscando, ahí se aplica entonces lo que se llaman los metaanálisis. Entonces, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son las dos formas más sofisticadas, más complejas de hacer investigación, sobre todo cuando hay discrepancias, dudas en los resultados, ¿ok? Entonces, o cuando el número de pacientes que se hay en los estudios diversos son muy pocos, de tal manera que si yo junto muchos estudios, si un estudio tenía 20 pacientes, el otro 30, el otro 50, ya tengo 90 pacientes. O sea, aumenté mi tamaño muestral simplemente por el hecho que junto varios estudios para hacer el análisis de esos resultados, ¿ok? Esos son los estudios que vamos a revisar ahora, porque son los que dan mejor información, más válida sobre un tema que, sobre todo cuando hay discrepancias en los resultados, ¿ok? Las revisiones sistemáticas tienen una metodología, tienen un sistema para ejecutarlo. Inicialmente se tiene que tener la pregunta de investigación. ¿Qué quiero saber? Si una planta medicinal tiene algún efecto cuando yo lo comparo contra un placebo, contra harina, trigo, ¿no es cierto? Una cápsula vacía, ¿sí? O si tiene un mejor efecto un producto sobre otro producto, un fármaco contra otro fármaco, o si una técnica terapéutica es mejor que otra técnica terapéutica o mejor que placebo, ¿sí? O sea, cuando quiero hacer esas comparaciones, yo voy a buscar qué cosa es lo que voy a investigar primero. Es la idea de investigación. En revisión sistemática se utiliza una estrategia que se llama la estrategia PICO, ¿sí? Primero, sobre qué población voy a estudiar específicamente. Va a ser en niños, va a ser en adultos jóvenes, va a ser en adultos mayores,
va a ser en pacientes con diabetes, va a ser en pacientes con depresión. ¿Con qué? Siempre se hace sobre una población determinada. Luego se hace la intervención. ¿Cuál va a ser mi intervención? Yo le voy a dar un fármaco, una terapia, un yoga, ¿no? Una otra terapia mente-cuerpo o alguna planta medicinal. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? ¿Cuál es la intervención? Es la pregunta. Y la otra es ¿con qué lo voy a comparar? Se puede comparar contra placebo, contra otro producto o contra una técnica diferente a otra técnica. Es dicotómico, como le digo siempre. Y luego, ¿cuál va a ser lo que yo voy a evaluar como resultado de mi evaluación? Voy a medir una sustancia, una molécula, una citoquina, voy a medir el nivel de glucosa en la sangre, voy a medir lo que se quiera evaluar según el estudio que uno quiera realizar, ¿no? Es lo primero que se hace, la pregunta de investigación se tiene que construir en base a lectura. Para una investigación, lamentablemente, hay que leer mucho. Y eso es lo que a veces a los peruanos no les gusta, leer, ¿sí? Ustedes han visto que sale un celular nuevo, ¿sí? Un anglosajón, un nórdico, europeo, asiático, lee todo el inserto y luego lo enchufa, ¿sí? El peruano, ¿qué hace? Bota el inserto y lo enchufa. Esa es su estructura mental, es así, no lee. Entonces, el leer es muy importante. Si no se lee, no se puede hacer ninguna investigación. Pero cuando es una revisión sistemática, tiene que leer muchísimo. Esa es una de las dificultades. Pero es importante. Se tiene que leer para cuadrar bien qué cosa uno va a hacer, qué va a investigar, cómo lo va a investigar. ¿Ok? Luego de eso, una vez que ya tiene todo formulado, esta pregunta de investigación, cómo lo va a ejecutar, etcétera, viene la búsqueda de la información. Tiene que buscarse todas las bases de datos que hay a nivel internacional. Y uno establece cuáles son las bases de datos que va a buscar, ¿sí? Hay diferentes bases de datos para los que no son del área médica. O sea, el grupo, el espacio virtual donde se acumulan todas las publicaciones científicas de toda parte del mundo, ¿sí? Hay algunas que son más grandes, otras que son más chicas, pero son diferentes bases de datos. Entonces uno tiene que tratar de buscar la mayor cantidad de bases de datos para buscar todas las publicaciones científicas que hay sobre el tema que está investigando. ¿Sí? Es una tarea ardua, ¿sí? Hay bastante información científica. A veces uno dice, no hay información. Al revés, hay demasiada información. El gran problema actual es que hay demasiada información sobre cualquier tema que ustedes busquen. Y eso se convierte en un problema, porque uno tiene primero que seleccionar dentro de eso para ir acortando el número de publicaciones, de investigaciones que va a analizar. Yo no puedo analizar 20.000 estudios, es imposible. Entonces yo tengo que seleccionar qué estudios voy a analizar dependiendo de algunas características que yo he diseñado que se llaman los criterios de inclusión-exclusión, ¿no? Entonces en base a eso yo selecciono mis estudios y de los 20.000 que encontré en la referencia bibliográfica en toda la base de datos, de repente me quedo con 100 o de repente me quedo con 40 o de repente con 4, ¿sí? Depende de la exigencia que yo he puesto en mis criterios de inclusión-exclusión para poder seleccionar qué estudios van a usar, voy a usarlo finalmente para sacar mis conclusiones. Entonces, esta búsqueda acá es bien importante porque me permite acortar el tamaño de lo que yo voy a leer, voy a interpretar y voy a analizar para poder sacar una conclusión. Normalmente para una revisión sistemática se pide que al menos sean 2 o 3 personas diferentes, expertos en el tema, que hagan la selección, la búsqueda de los artículos que se va a hacer. Por eso es que es difícil que una revisión sistemática lo pueda hacer una persona. Tiene que pedir ayuda de otros. Y como hay que buscar en muchas bases de datos, usualmente tiene que pedir la ayuda de algún bibliotecólogo, una persona que es experta en búsqueda de información, dependiendo de cuáles bases de datos yo quiero usar. Porque si es un tema que tiene muy poca publicación, yo voy a tener que buscar inclusive en las universidades, en las tesis que se han hecho en universidades, ¿sí? Entonces depende, o buscar en los congresos, y eso a veces no es muy fácil. Si ustedes le dicen, quiero saber las informaciones que hay sobre yoga en tal condición, en fibromialgia, en la Universidad de Loreto, les aseguro que no va a poder encontrarlo en internet, ¿sí? Van a tener que ir allá a Iquitos a buscar la universidad y buscar la biblioteca. Se complica bastante, ¿no es cierto? Entonces, el hecho que muchas publicaciones no llegan a estar en bases de datos internacionales, se complica para poder lograr la información completa. Pero eso es el trabajo, buscar todo lo que se puede en las bases de datos
que existen a nivel internacional, y si uno quiere ahondar en algún tema que no está muy publicado en bases de datos internacionales, va a tener que buscar las bases de datos nacionales o determinada región geográfica de un país determinado, ¿no? Una vez que uno se resume, disminuye el número de artículos que ha decidido revisar en base al resumen del artículo, tiene que, digamos, de las 20.000, me quedaron 100 que voy a leer el texto completo. O sea, yo con el resumen tengo una idea de lo que está hablando el artículo. Por eso para los que escriben, hacen investigación, para escribir el resumen, es lo más importante de su artículo, es el resumen. Porque quien busca va a buscar primero el resumen. Si en el resumen no le convence, pasa a otro. Entonces quedó fuera de una revisión sistemática, por ejemplo. Entonces es muy importante el resumen, y de ahí ya quedaron 100, 200 estudios sobre los cuales voy a leer el texto completo, ya todo el artículo, para ver si se adapta a lo que yo estoy buscando hacer. ¿Ok? Y luego ya hago, de los que me quedaron, digamos 20 artículos, hago un resumen poniendo el autor, el año, qué cosa evaluó, cómo lo evaluó, cuándo lo evaluó, el tiempo de uso del medicamento, todos los datos los pongo en una tabla, y de ahí yo voy a sacar las conclusiones finales. ¿Sí? Ese es más o menos lo que se llama la síntesis de información, que es una revisión sistemática. Y si yo tengo suficientes estudios como para poder aplicar estadística, técnicas estadísticas, genero el metaanálisis, ¿no? Que es lo que vamos a tener aquí, ese es el análisis cuantitativo, y se genera el metaanálisis. Entonces el metaanálisis es la interpretación con dato estadístico de una revisión sistemática. ¿Ok? En la búsqueda de la bibliografía hay todas estas fases. Una primera fase, identificar los artículos, ahí donde encuentro 20.000, 10.000 artículos diferentes, y voy a tener que filtrarlos. Una primera parte del filtro es ver los duplicados. Les aseguro, más de la mitad de la información que se produce es duplicado. ¿Sí? O sea, un autor lo publicó en un artículo, en una revista, y luego también lo publicó en otro artículo, en otra revista, ¿no? La duplicación le baja casi a la mitad de los artículos publicados. ¿Sí? Entonces, ese es un primer paso, pero después comienza a ver los criterios de inclusión y exclusión para poder decir si va a entrar o no ese artículo. De ahí tiene un número menor para leer todo el texto completo, y de ahí va a hacer su tabla de todas las características de los artículos, y de ahí saca finalmente sus conclusiones. Ahora, ¿cómo presenta la información, la data, en el metaanálisis? Es ese sistema, ¿sí? Este cuadrito es muy conocido para los que hacen metaanálisis, revisiones sistemáticas, donde está todos los autores para una característica determinada. Yo evalúo una característica, digamos el yoga en la flexibilidad de un paciente con osteoartrosis. Voy a hacer la flexibilidad, el dolor, el sueño, la relajación, o sea, una serie de parámetros que yo voy a evaluar, no es uno, se evalúan varios parámetros, cada uno es independiente, que evalúen todos los estudios que he podido encontrar sobre ese tema, ¿no es cierto? Y puede ser que se hable de riesgo relativo, o sea, qué riesgo hay de que yo desarrolle la enfermedad cuando tengo tal característica, o puede ser que yo compare un producto contra otro producto, y ahí no va a ser el 1 el que funciona acá, sino el 0, o si es riesgo o protección, o si es mayor incidencia, digamos, aumento o disminución de la velocidad de sedimentación, de la proteína C reactiva, como hablaba Claudia, de una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces uno busca ahí del 0 hacia adelante o hacia atrás, ¿no? O sea, eso de aquí puede cambiar, pero la cosa es que siempre hay o el 0 o el 1, que es el parámetro medio, ¿sí? Aquí está la media, y cada artículo tiene este cajoncito que ven ahí. Ese cajoncito es la media o la mediana, dependiendo del tipo de dato que se está analizando, ¿sí? O si es paramétrico o no paramétrico, va a ser esto de aquí el cajoncito. Y luego hay esta línea que se extiende, que es el bigote. Se le llama así, el bigote, que es el error estándar, ¿no? de la media, ¿no? Entonces, este bigote no debe tocar la línea media para que el resultado sea significativo, ¿sí? Utilizando las técnicas estadísticas. ¿Ok? O sea, en todo lo que van a ver este cuadrito. Y ese cuadrito les va a poner una línea media. El producto que tiene efecto beneficioso o la técnica que tiene efecto beneficioso va a estar a un lado o al otro, depende del tipo de análisis que se esté haciendo, pero el bigote no debe tocar la línea media.
y el cajoncito va a cambiar dependiendo del número porcentual de pacientes para ese estudio comparativamente contra el global. ¿Sí? Es el cajoncito que ven acá, ¿ok? Y luego está este punto acá, ¿no? Que es el total, el resultado final para este análisis, para este tipo de observación que estoy viendo, ¿ok? Y este de aquí es el rombo, no debe tocar igualmente. Los de aquí pueden algunos tocar, pero eso de aquí es el resultado final, o sea, la sumación porcentual de todos esos parámetros de acá. Entonces, esto de acá es el rombo, que no debe tocar la línea media, ¿ok? Vamos a tener que acelerar porque nos está ganando el tiempo. Se bloqueó. ¿Puedes pasarlo tú? ¿Puedes pasarlo? ¿Se ha bloqueado? Estuvo trabajando bien. ¿Puedes pasarlo tú? Ya. Entonces, haz un clic de una vez. Uno más y uno más. Dos más. Uno más. Ya, ahí quédate. No. Una retrocede. Ahí. Vamos a usar la base de datos más grande del mundo en medicina, en lo que nosotros hacemos usualmente, que es PubMed, es Medline, que es la base de datos más grande. ¿Sí? Todo ahí es en inglés, ¿no? De tal manera que aquí lo vamos a leer en inglés y vamos a ver los metaanálisis que hay. Solamente metaanálisis, ¿eh? Hay muchos estudios más, muchísimos, hay cientos de miles de estudios sobre yoga, ¿ok? Pero nosotros vamos a concentrar en los metaanálisis, o sea, todos esos estudios que se ha hecho revisión de varias investigaciones y se ha podido aplicar estadística. Esos son los metaanálisis. Entonces, cuando hablamos de yoga y metaanálisis, vamos a encontrar 516 artículos en los últimos 10 años de publicaciones científicas. Obviamente yo no voy a poder hablar aquí de 516 artículos, pues nos quedaríamos unos 2-3 días sentados escuchando cada uno de ellos, no voy a poder, ¿sí? Pero quiero que entiendan que la cantidad de investigaciones de metaanálisis que hay en yoga es inmensamente grande, ¿sí? Entonces vamos a hacer solamente algunas de esas cosas, por ejemplo, el análisis de yoga, metaanálisis de análisis de yoga en cáncer, que es una de las cosas que es más importante para el mundo usualmente, donde igual 10 años, todos van a ser de 10 años, y miren, hay 97 metaanálisis que han evaluado yoga en la terapia, en algún tipo de evento de la terapia para cáncer, ¿sí? Entonces, son 97 estudios, ¿no? Este es uno de ellos, por ejemplo, uno de los últimos que hay, que está en la revista, es una revisión sistemática de metaanálisis en la revista Medicine de me pasé. No, ya, las siguientes, ahí. La revista Medicine, ¿ok? Está hecho del año 2024, es un estudio muy reciente, sobre el efecto del yoga en la fatiga relacionada al cáncer en pacientes con cáncer de mama, ¿ok? Revisión sistemática, metaanálisis, ¿ok? Vamos con la conclusión. La conclusión dice, nuestro estudio ofrece evidencia de la reducción. Me he tomado la libertad de traducirlo, por favor. Todo eso está en inglés, pero me he tomado la libertad de traducirlo para que sea más fácil de entender, más rápido. ¿Ok? Nuestro estudio evidencia la reducción de la tasa de fatiga relacionada al cáncer en pacientes con cáncer de mama. El yoga alivia la fatiga, mejora la calidad del sueño y las emociones negativas, y mejora la calidad de vida en los pacientes de cáncer de mama. Esa es su conclusión final en base a todos esos análisis, esos cuadritos que hemos hecho. Y aquí les pongo algunos de los cuadritos, ¿sí? No voy a poner todos porque no alcanzaría el tiempo, ¿sí? Entonces aquí este es el yoga en cuanto a la ansiedad en estos pacientes con cáncer de mama, ¿no es cierto? Y ustedes ven que el cuadrito está a la izquierda, favorece el yoga a comparación de la terapia convencional que se usa en los hospitales convencionales, ¿ok? Y como se dan cuenta, no toca la línea media. Y esto nos muestra una diferencia estadísticamente significativa. Para los que están más o menos en el rublo, P menor de 0,05 es significativamente, o sea, ese efecto del producto de la intervención no es el azar, ¿sí? Mayor de 0,05 es el azar. En este caso es menor de 0,02, o sea, es estadísticamente significativo, ¿ok? Y si lo ven en la parte de calidad de vida, igual, el cuadradito todavía está más lejano en la línea central, que muestra que el efecto es mejor todavía, y la significación estadística es
tremendamente grande, un P de 0,001, lo cual es un dato, o sea, es muy claro que el efecto del yoga mejora eso es la calidad de vida del paciente. Y eso es en cuanto a depresión en estos pacientes. Como ven, hay el resultado final, muestra el cuadradito, ¿ok? El rombo, que no está tocando la línea media, por lo tanto favorece la terapia con yoga, con un P altamente significativo. Decía que el significativo es 0,05, este es 0,002. O sea, es mucho más bajo que 0,05. O sea, es altamente significativo el efecto del yoga en mejorar la depresión en este grupo de pacientes. Todo eso ha sido el mismo artículo, ¿sí? Por eso les digo que, imagínense, hablar así de 500 artículos no terminamos nunca, ¿sí? Dado que hay tanto artículo sobre metaanálisis en cáncer, ¿sí? De yoga en cáncer, entonces han comenzado a salir también otro estilo de evaluación de producción científica que se llaman los estudios bibliométricos. O sea, ahora ya no estudios, sino simplemente a una evaluación de la comparación de los resultados, las conclusiones que han sacado otros metaanálisis, ¿sí? Se han dado cuenta que la investigación cada vez se va volviendo más complicada, ¿no? Pero esto ya es un estudio bibliométrico de las revisiones sistemáticas. Se ha estudiado varias revisiones sistemáticas y ha dado, está publicado en Sirius, en Curious, ¿no? Es un estudio de los Emiratos Árabes Unidos, ¿ok? Y publicado el año 2024, si no me equivoco, 2024, la conclusión no vamos, ¿ya? El análisis biométrico revela un aumento en las revisiones sistemáticas sobre yoga en pacientes con cáncer, destacando la importancia de los resultados psicológicos. Se requiere más investigación sobre efectos fisiológicos y la inclusión de otros tipos de cáncer de estudios, ya lo que nos toca directamente. La expansión de la investigación en países de ingresos bajos y medianos es esencial para integrar el yoga en el cuidado a nivel global de los pacientes con cáncer, que es muy importante, ¿no? Su análisis ha sido exactamente igual que un metaanálisis, pero de revisiones sistemáticas, ¿no? Y lo que ven es de que en los diferentes años se han producido diferentes publicaciones sobre metaanálisis en yoga, y eso aquí los países donde se ha producido mayormente: China, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Australia, Reino Unido, Alemania, India, España, Hong Kong, ¿no? Que lo han hecho. Este es otro estudio más bien sobre depresión específicamente, ¿ok? Donde se ve, aquí hay 166 metaanálisis sobre yoga en depresión, ¿sí? O sea, quiero que entiendan, un metaanálisis sale de miles de estudios de investigación, sale un metaanálisis. Y esto aquí son 166 metaanálisis sobre la utilidad de yoga en depresión, ¿ok? Los resultados son bastante parecidos, no vamos a definir, pero lo que dicen es que hay efectos positivos. Este es un artículo que hace una cosa bien interesante, es una gráfica muy bonita. O sea, todas esas tablas la ha convertido en una gráfica a colores que se ve interesante, ¿no? Donde se ve que hay 14.170 pacientes que ingresaron a este estudio en general, a partir de 218 estudios, 218 estudios diferentes que se han utilizado para concluir esto que están viendo acá, ¿ok? Y entraron ahí 14.170 participantes en total, ¿sí? Y lo que ven es que el yoga produjo una reducción importante. Miren, la línea está acá, ¿sí? Esto es la importancia clínica, o sea, si tuvo importancia clínica o no, y el yoga está bastante lejano, es bastante bueno como terapia para la depresión en pacientes con cáncer, también creo que era esto, ¿no? Depresión pures, comparativamente con otros tipos de terapia, incluyendo antidepresivos, ¿sí? Que como ven, el efecto choca un poco con los resultados, ¿no? Este es otro para desórdenes depresivos mayores, o sea, para las depresiones severas, ¿sí? Aquí el doctor Matos, ¿cómo no tuvo estos resultados 40 años atrás, ¿no? Para depresión severa, se ve que también no proporciona evidencia concluyente que respalde la efectividad del yoga en atención para mejorar los síntomas del paciente con síntomas depresivos. Encontraron que la literatura indica que el yoga de atención plena podría tener beneficio potencial para los pacientes con trastorno de depresión mayor, y es una intervención factible, aceptable y prometedora. O sea, siempre van a encontrar eso, siempre
los que trabajan en medicina complementaria tratan de poner la potencialidad del uso para no chocar directamente con las terapias convencionales, ¿no? Es algo que nos cuidamos mucho de eso, ¿no? Y aquí están las tablas como el mismo sistema, fullness, mindfulness que estaban hablando tanto, en yoga, post-intervención, se ve que es el resultado significativo, no toca la línea media, el P es significativo, P 0,01, y aquí igual para ansiedad post-intervención, ¿no? Y aquí está el todavía más lejos y el P es más significativo todavía. Lo mismo para el dolor, hay varios estudios para dolor también, 120 meta-análisis para dolor, ¿ok? Este es uno de ellos para dolor lumbar bajo, ¿no? Y concluye que es muy bueno, ¿no? Comparativamente, esto está publicado en Frontiers in Public Health del año 2023, ¿ok? Todos son estudios nuevos, ¿no? Les he sacado los últimos nomás para no abundar demasiado en números, ¿no? Esto es en Parkinson, también hay resultados interesantes, ¿ok? Esto es en artritis reumatoidea, que es mi especialidad clínica, ¿no? Reumatología, y hay 3 estudios que están bien confirmados, pero abajo también, como ven, o sea, hay 10 en total, 16 en total, ¿no? Entonces, de esos también hay resultados que son muy parecidos a los que hemos visto, y esto es una publicación de la revista del órgano oficial de reumatología de los Estados Unidos, la ACR, American College of Rheumatology, la Colegio Americano de Reumatología, que tiene su revista propia, el Open Rheumatology. Imagínense, para que la revista oficial del Colegio Americano de Reumatologías publique un metaanálisis sobre yoga en artritis reumatoidea, ya quiere decir que la evidencia no la puede contener. ¿Sí? No se puede contener tanta evidencia que hay, ¿no? Para varios tipos de terapias que no son farmacéuticas, ¿no? Farmacológicas. Entonces dice que el yoga podría ser útil como complemento del tratamiento médico estándar para la artritis reumatoidea. Dada la limitación metodológica de los estudios previos, se debería hacer un estudio clínico aleatorizado, lo cual es un sueño, ¿no? El problema es quién paga ese estudio clínico aleatorizado. Son estudios que cuestan mucho dinero. ¿Quién los paga? ¿No? Los practicantes de yoga de repente podrían hacerlo, ¿no? Son caros, ¿no? Bien difícil de hacer. O sea, cumplir ese punto que se pone ahí es difícil. Hay que buscar financiamiento para poder ejecutarlo. Este fue el sistema como hicieron, ¿no? La búsqueda que ya saben ustedes, aquí recolectaron, mira, inicialmente hubieron 2.415 estudios, cada uno de estos en diferentes bases de datos. Se seleccionaron todos, al final se quedaron con 5 estudios de revisión, 9 reportes oficiales, 14 estudios, y esta es la grafiquita que ustedes ya están acostumbrados a ver, ¿no? La acción sobre la actividad clínica de artritis reumatoidea, ¿sí? Aquí está, es beneficioso, un P significativo. Esto es en cuanto a comparación del yoga en la función del paciente, igual es significativo. Este es otro estudio en artritis reumatoidea también. Esta es una revisión sistemática en los marcadores de inflamación en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas. O sea, no solamente es la mente y yo siento que estoy mejor y yo descanso mejor, yo tengo más elasticidad, etcétera, etcétera, sino también podemos ver que hay marcadores que uno considera que son muy sólidos, ¿no? La medición de citoquinas, la medición de la velocidad de cementación, proteína C reactiva, que son marcadores de laboratorio que me dicen si está yendo mejor o peor, y lo que se muestra aquí es que hay un cambio también en los marcadores, ¿no? Proteína C reactiva, velocidad de cementación, disminuyeron en estos pacientes con el uso del yoga, y además también algunas moléculas como transformador factor beta, ¿no? Interleuquina 6, ¿no? Interleuquina 10, que son las que se midieron, inmunoglobulinas que se midieron y que no alcanzaron diferencia significativa, pero que sí hubo una disminución, ¿no? Eso es respecto a alergia, también un montón de estudios, ya no lo voy a mencionar. Como conclusión, para terminar, ¿sí? Primero, la medicina complementaria es una medicina ancestral, como han escuchado. Hay muchísimas investigaciones científicas que abarcan diferentes componentes de lo que son la terapia con yoga en diferentes patologías. Hay discrepancias en algunos resultados, por supuesto, hay discrepancia, ¿no? Por eso es que se hacen los metaanálisis. Los estudios de mayor seguridad, los metaanálisis, muestran un beneficio importante en enfermedades clínicas, inclusive en marcadores moleculares de esas enfermedades clínicas, que es muy importante y siempre será necesario más estudios para poder completar la data. Muchas gracias por su atención, muy amables.
No sé si hay tiempo para preguntas o ya no. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aguilar. Ahora vienen las preguntas. De todas maneras, solamente queremos anunciar para la señal que estamos en Facebook que a partir de ahora se va a hacer un corte. Se vienen las sesiones de yoga y la sesión del yoga de la danza, y por el momento ya vamos a cortar a partir de que el doctor termina de responder las últimas preguntas. Si tenemos algunas preguntas para el doctor Aguilar, por favor. Doctor, le doy el teléfono. A ver, anímense, pero rápido porque nos van a cortar. Así que. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron algo? Muy bien, muy bien. Dígame, señora. Práctica clínica, en la práctica, bueno, hemos visto todos los estudios, ¿no? Y siempre indican la posibilidad de hacer más estudios. Y como usted decía, la recomendación es, o sea, la indicación es esto podría ser, ¿no? Beneficioso para los pacientes, ¿no? Porque quedan esas otras alternativas de otros estudios más clínicos que son de repente mucho más costosos. Usted en su práctica clínica, ¿cómo ha utilizado este procedimiento del yoga? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros desde hace, ¿será 12 años? 12 años, 14 años, aplicamos terapias mente-cuerpo en el servicio de inmunorreumatología del Hospital Cayetano Heredia. Tenemos muy buenos resultados, hemos pasado en realidad por 3 psicólogas, por el tiempo, ¿no? Algunas se jubilaron, pero actualmente estamos con una psicóloga que es también máster en salud pública, tiene mucha preparación, conoce mucho en mi maestría de inmunología que dirijo, hay un módulo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. La doctora ha hecho 2 veces el módulo para estar más reforzada en el tema, y con ella también hemos hecho varios estudios de investigación, algunos han sido enviados para publicación, sobre el efecto de las terapias mente-cuerpo. Dentro de ellos está yoga. Nosotros hace muchos años hemos formado el club de pacientes en el Hospital Cayetano Heredia, en el servicio de inmunorreumatología. El club de pacientes hacen todas las semanas, hacen yoga, sesiones de yoga, y hacen sesiones de tai chi, ¿ok? Todas las semanas. Ha habido algunas semanas que ha habido algunos problemas, que nos quitaron auditorio, cosas así, pero regularmente todas las semanas hacemos sesiones con la psicóloga que nos ayuda, que es del servicio de reumatología, inmunorreumatología. Nuestra experiencia es muy buena. Como le digo, ha sido enviado algunos artículos para publicación y lleva congresos, también hemos llevado varios congresos, esos resultados, hemos ganado premios también con esos resultados. Sin embargo, mucha gente no sabe, no conocen que existe, ¿no? Y muchos médicos no conocen que existe. Y muchos médicos del hospital no conocen que existen las terapias, ¿no? Y cuando se enteran, terapias mente-cuerpo hacemos hace años, más de 10 años. ¿Así? ¿Dónde? Esa es la pregunta habitual, ¿no? Donde nos den espacio, ¿no? Porque nos paran sacando de un lado y otro, ¿no? Porque como se dan cuenta, yoga también tiene un poco de sonido, ¿no? Y a veces a los médicos les incomoda el sonido, ¿no? Entonces nos paran sacando de un lado, pasamos a otro lado, pero más de 10 años que hacemos terapias mente-cuerpo, yoga dentro de ellos todas las semanas. En el día de la osteoporosis, normalmente llevamos al colegio médico a un grupo de pacientes que hacen yoga, ¿no? Con la profesora que los comanda, hacen yoga ahí en el colegio médico, pero lamentablemente hace 4 años, creo, 3 años, 4 años que ya no se hace la actividad en el colegio médico vino la pandemia, se prohibió por eso. De ahí ya no era pandemia, sino que mataban a la gente cuando se estaba en grupo, ya paramos todo. Entonces ya la Sociedad Peruana de Reumatología paró la celebración pública de la Día de la Osteoporosis, pero confío que las nuevas juntas directivas lo reactiven nuevamente para tener nuevamente la presentación de yoga en el colegio médico cuando es el Día de la Osteoporosis, ¿no? Pero bueno, nuestra experiencia clínica es muy buena, resumiendo. ¿Alguna otra pregunta? Dígame.
Buenas noches, doctor. Quería saber, y ahora viendo, ¿no?, los resultados que usted ha presentado, si entendemos, ¿no?, como médicos, si abrimos un poquito más la mente, quizás si decimos, sí, estas prácticas están demostrando funcionar, ¿por qué cree usted que hay tanta resistencia del cuerpo médico, ¿no?, de integrar, ¿no?, estas prácticas tradicionales a la práctica clínica del día a día, ¿no? Y ¿cuál cree usted que sería la mejor forma de integrarlas, ¿no?, a las prácticas? Sí, es muy importante esa pregunta. Eso es lo que nos preguntamos todas las sesiones que tenemos del comité. ¿Por qué los médicos no aceptan estas estrategias tan importantes? Son maravillosas, muy bonitas. Nos formaron, mi generación, 8 años en la formación médica, 1 año de servicio al Estado, y de ahí 4 o 5 años de especialidad. ¿Sí? Algunos yo hice 6 años. Nos formaron en una forma de medicina basada en fármacos. Durante tantos años nos metieron en la cabeza la idea de que los fármacos son lo que funciona y lo demás no existe. Cambiar eso me tomó mucho tiempo a mí, mucho trabajo, lecturas, experiencias, para realmente creer que no solo los fármacos funcionan. Y yo sospecho que muchos médicos no tuvieron esa experiencia de poder evidenciar el tremendo beneficio que le da las terapias no farmacológicas, que yo considero que son importantísimas, ¿no?, para prevenir enfermedades, manejar enfermedades y eventualmente curar enfermedades. Nosotros en reumatología manejamos enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son básicamente problemas mentales, netamente emocionales, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos esa parte, puede facilitarse mucho el uso de fármacos, disminuirse mucho de fármacos y manejarlos, mantenerlos controlados con poco fármaco, pero con una estabilidad emocional importante, ¿no? El yoga también da una estabilidad emocional, como han mencionado aquí, lo cual es bastante interesante. Por eso le aplicamos a todos nuestros pacientes. Ahora, lamentablemente, una psicóloga a veces va con 1 o 2 de sus estudiantes de psicología a la consulta, a la terapia, pero no podemos manejar demasiados pacientes, porque ellos pasan de la entrevista inicial, pasan a la terapia real, que es la terapia grupal, ¿sí?, donde se hace terapias grupales. Pero los grupos no es una sesión, son lo menos 6, 8 sesiones que tienen. Por lo tanto, el siguiente grupo, de máximo 20 personas que pueden entrar, va a entrar después de 2 meses de que entró la primera. Entonces, la cantidad de pacientes, ahorita la psicóloga tiene citas para octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque hay demasiada enfermedad autoinmune y ella tiene que manejar todo eso. Ahora, hemos pedido apoyo a la dirección que nos dé más de este apoyo, pero no es una prioridad para el Estado tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las circunstancias. Al médico nunca le dijeron lo importante que es la parte emocional en la generación de enfermedades. Nunca le dijeron cómo preguntar sobre las cosas emocionales. Una violación, ¿usted cree que viene un paciente a la consulta, le pregunta, ¿te han violado? Va a decir, sí, doctor. No, pues, ¿no? Uno tiene que establecer toda una estrategia para poder preguntar las cosas emocionales. Y de ahí tiene que saber qué hacer con esa data. El dato, le dio ya el dato, ¿no? ¿Qué hace con eso? Ya, hijita, pobrecita. No, pues, con eso no le hacen nada. Es todo y eso no nos enseñaron, a mí nunca me lo enseñaron, ¿sí? Y actualmente todavía no se enseña, pero debería enseñarse, ¿no? Tener por lo menos una idea de que existen esas terapias. Me están diciendo que el tiempo ya es muy corto, entonces vamos a quedarnos aquí. Muchas gracias por sus preguntas.